Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén mirando. Es un gusto estar en otro episodio de Cuba sin filtro con Carla Chávez Sánchez, con quien hemos comenzado este ciclo de entrevistas con varias personalidades del exilio cubano, políticos y en definitiva con personalidades del mundo del quehacer internacional. Hoy tenemos un programón, Carla, un invitado súper recontra especial para nosotros. Y te voy a comentar algo que vos ya sabés la historia, pero a los que nos están escuchando, que seguro son muchos cubanos, incluso viviendo en Uruguay y desde la isla, la persona que tenemos hoy invitada, y que al margen de que lo queremos mucho y es un gran amigo que conocemos hace muchos años, quiero contarles a quienes nos miran que cuando nace el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, hace ya casi 20 años aquí en Uruguay, la primera acción que hizo el Comité Uruguayo fue pedir la liberación del entrevistado del día de hoy, de la persona que nos acompaña el día de hoy. Que gracias a Dios, después de tanto esfuerzo y una gran campaña a nivel internacional, él, luego de casi 17 años de prisión, que ya nos contará, llega a la libertad, hoy vive exiliado en Miami y bueno, vamos a hablar un poquito de la realidad de Cuba, de lo que fueron sus años de prisión, de cómo ve la oposición política y el exilio cubano y bueno, con Carla iremos haciéndole preguntas para conocer un poquito de la historia, pero sobre todo del presente, de lo que está viviendo la Cuba de hoy y eso que se vislumbra cerquita, que es la libertad y la democracia. Pero bueno, sin más preámbulo, Carla, vamos a darle la bienvenida a José Luis Pérez García, pero nosotros lo conocemos como el Negro Antunes, así que le vamos a decir Negro Antunes como le decimos cariñosamente desde hace 20 años. Carla, te dejo saludarlo al Negro y bueno, ya empezamos con él. Bueno, primero que nada, un gusto. Muchas gracias por haber hecho un tiempecito corto para poder hacer esta entrevista. Para nosotros es un honor y un placer tenerte acá hoy. Y bueno, y creo que también para la audiencia va a ser un placer poderte escuchar y poder escuchar tu testimonio. Oye, mira, gracias a ti, Carla, gracias a mi amigo Martín. Yo creo que una de las cosas más lindas, más emotivas y más productivas desde el punto de vista patriótico ha sido haber tenido la oportunidad de conocer a Martín Ewe y a los hermanos del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. Gracias a las gestiones al acercamiento con el Directorio Democrático Cubano y como bien dice Martín, hemos tenido más que una hermandad de lucha. Nos consideramos amigos y realmente creo que después de mi familia, después del clamor de mi hermana, yo creo que las personas que más han hecho, que más hicieron, que más sufrieron mi prisión, que más lucharon por mi libertad y mi vida, yo creo que están ahí en el Uruguay. Y en esto no puedo dejar de mencionar a mi querido padrino, Luis Alberto Lacalle, padre, una de las voces que con más ímpetu, con más dinamismo, con más sinceridad y amor clamó por mi libertad. No quiero tampoco excluir, son muchas personas que han hecho, que lucharon por mi libertad, que se han solidarizado conmigo, pero sí quiero precisamente aprovechar la ocasión para ello. Y Martín te decía que casi 17 años, yo no sé por qué los presos defendemos los días, pero déjame rectificarte, fue más de 17 años. Estuve preso 17 años y 38 días adicionales. Pero bueno, vale, acuso recibo de mi error. Te había hecho la condena un poquito más corta, pero fueron más de 17 años, tenés razón. A propósito de eso, entonces, y ya para comenzar la charla y la entrevista, me gustaría que nos contases, que le contaras a la audiencia, a quienes quizás no te conocen y hoy es la primera vez que ven al Negro Antunes y su historia, ¿por qué fue que te detuvieron? ¿Cómo fue que caes preso? ¿Y cómo fueron esos años de prisión? Contanos un poquito cuál es la diferencia entre los presos comunes, el delincuente que cae preso por cometer algún delito y el preso político que es perseguido por defender sus ideas y en tu caso por luchar por la libertad de tu país. Mira, Martín y Carla, es difícil hablar de uno y no me gusta nunca sonar egocéntrico, ¿no? Yo soy un negrito, como dice, de un pueblito que se llama Placetas allá. Yo soy una persona de extracción humilde. Yo soy de esta generación y de este color y de esta raza que según los planes de la dictadura debía ser un sumiso defensor de la mal llamada revolución. Yo, según los planes de la dictadura, debí nacer para obedecer y para estar sumisamente plegado a la dictadura. Y yo siempre fui de o sea, siempre me codeaba, pertenecía a ese sector
de la juventud, como Carla, así, ¿no? Bueno, hablando de la diferencia de edades, pero me refiero con lo que es Carla ahora, era yo en aquella época, una persona inquieta, siempre nos cuestionábamos ciertas y determinadas cosas, y estaban pasando los procesos de la Glasnost y la perestroika de la Unión Soviética. Ya afortunadamente había caído el muro de Berlín, y yo siempre recuerdo a mi madre que decía, tú estás al caer preso, tú estás al caer preso. Y yo recuerdo que yo me encontraba en un jueves 15 de marzo del año 1990. Tenía yo 25 años, 15 días, o sea, 25 años, 5 meses y 15 días de edad. Eran alrededor de las 6 o 7 de la tarde. Me encontraba en la plaza 20 aniversario del municipio de Placeta, y de allí estaban transmitiendo de manera directa la locución radial del general sin batalla Raúl Castro, que desde la ciudad de Santiago de Cuba estaba haciendo el llamamiento al cuarto congreso del partido. Era un momento clave, era un momento importante, era un momento en que se decía que si la revolución sobrevivía o no, que si se hacían los cambios o no. Y ese día yo decidí declararme abiertamente opositor político, aprovechando aquel momento. Yo recuerdo que nunca podré olvidar, me acerqué a la tribuna aquella, nos estaban poniendo los altavoces el discurso, y comencé a corear consignas. Recuerdo que una de las consignas que, claro, no tenía quizás la información o la formación política que pudiera tener ahora, ni tan siquiera tenía información de la existencia, o sea, no existían grupos de derechos humanos todavía, no existía periodismo independiente, había que estar loco, fíjate, como se decía en el argot cubano, había que estar loco para atreverse a hablar en aquellos momentos. En aquellos tiempos no había que decir abajo Fidel para que te metieran preso, solamente con tú decir esto está de madre, esto está del carajo, disculpe la palabra, Carla, esto no hay quien lo soporte, cualquier cosa de esa era constitutivo de delito. Y exactamente yo comencé a crear consignas, dije que el comunismo era un error, una utopía, que no servía, que Cuba necesitaba cambios como los que se estaban efectuando en la Europa del Este, y liberar a las personas que se encontraban presas por manifestarse, ¿no? Quizás no lo dije con esta fraseología, pero lo dije. Recuerdo que aquello creó como un impacto, imagínense. Yo soy una persona de pueblo, bien llevado con todo el mundo. Hubieron dos tracatanes, como le decimos en Cuba, que trataron de salirle al paso, y la gente que me conocía, no vayan a tocar lo que le está diciendo la verdad. Bueno, nada. Allí fui arrestado, fui arrastrado, me recuerdo, nunca se me olvida. Tenía yo una camisa blanca, una guayabera blanca. Siempre me gustó la guayabera. Y me arrastraron por toda aquella plaza a golpe. Los comunistas, ¿no? Obviamente, los oficiales de la seguridad de Estado, pero no consiguieron a nadie que pudiera sumarse o sea, a nadie del pueblo que pudiera sumarse a eso. Recuerdo que me amarraron en un sidecar, no sé si saben, si ustedes le llaman sidecar a los motores que tienen al lado, ¿no? ¿Ok? Digo, me amarraron porque pusieron las manos ahí y me amarraron con una soga a la esposa. De ahí llegué a la unidad policial, otra golpiza más. Y yo no sabía, Martín y Carla, que existía un presidio político plantado. Yo no sabía todavía lo que era nada, o sea, pero parece que por intuición propia, recuerdo que llegué a las celdas aquellas, me ripié toda la ropa en mi cuerpo y rehusé a todo. Yo no sabía todavía yo sabía que estaba en candela, como se dice en el argot cubano, porque me decían los presos al lado, oye, tú estás loco, Prieto, ¿qué tú hiciste? Y dije, no, yo hice lo que ustedes quisieran hacer, lo que no se atreven. Yo hablé en voz alta lo que ustedes murmuran. Coño, ¿verdad? Tiene razón, Prieto. ¿Ah? Entonces, bueno, nada, de ahí me sacaron el jueves, el sábado, me trasladaron a la seguridad del Estado. Yo quiero hacer una anécdota, disculpe que a veces profundice mucho en los detalles. Yo fumaba cigarros suaves, ocasionalmente fumaba un cigarrito suave y eso. Entonces yo tenía un cigarro en el bolsillo del pantalón y me lo habían puesto en las pertenencias mías. Yo sabía que estaba en candela. Cuando me están sacando esposado para el carro que dice patrulla G2, yo veo a mi madre con el rostro de la preocupación aquella. Mi madre me apoyó mucho, pero mi madre nunca, yo creo que mi madre
no murió con cultura política, pero sí murió con la convicción de que su hijo al menos había abrazado una causa justa. Entonces yo recuerdo que yo estoy sentado en el carro atrás, me tienen sentado esposado, y yo, para hacerme como el gracioso, ¿no? Digo, oficial, ¿puedo fumar un cigarro? Yo sé que en una patrulla no se puede fumar un cigarro. Me dice, sí, depende. Dígole, ¿depende de qué? No, Arturo, no te vayas a poner a complejarte. Lo que te queremos decir es que depende de tu colaboración. Pero colaboración es que no, lo que te queremos decir es que aclare los hechos. Es que aclare que lo que grité ahí en la plaza, ¿quiere que lo grite aquí? No, bueno. Entonces, yo estaba mostrando un comportamiento como un preso plantado, como un opositor abierto, y eso nunca lo podré olvidar. Ahí, bueno, me llevaron para la unidad de, como dicen, de seguridad de Estado en Santa Clara. Allí me instruyeron por propaganda enemiga oral en la causa número 4 del año 1990, el expediente número 4. Lejos estaba de imaginar, Martín y Carla, que a partir de ese momento comenzaría el periplo más duro, más difícil, pero para mí más importante y fructífero de mi vida. Y al cabo de los años de tortura, de todo, creo que de lo único que me arrepiento, Martín y Carla, es de no haber dado este paso adelante antes, de no haber abrazado esta causa antes. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto del lado de los justos y no del lado de los cómplices. Y por eso aprovecho este espacio que estamos comenzando ahora para enviarle un mensaje a mis hermanos en Cuba, que nunca es tarde para sumarse a las causas justas, que nunca es tarde para abrazar la verdad. Y a ti, militar, que todavía tienes el uniforme puesto, que todavía crees en esa mentira, o que crees no, tú no crees en esa mentira. Tú sabes que eso es un sistema nefasto, totalitario y represivo, y que mañana te puede reprimir a ti. Estás a tiempo. Si no tienes las manos manchadas de sangre, estás a tiempo de... Y bueno, recuerdo que pasaron 17 años y 38 días de mi vida para regresar a mi hogar. Más de tiempo. Carla. Bueno, a día de hoy eres un exiliado y ves desde afuera lo que está pasando dentro de Cuba y podemos notar que la represión en Cuba no ha cesado en lo absoluto. De hecho, cada día vemos más presos políticos en Cuba. A día de hoy, más de 1.200 presos políticos. Fuiste uno de los presos políticos por los cuales se exigió la libertad desde el exilio, desde fuera, desde personas como Martín o como mismo hablabas de Luis Alberto Herrera. La calle Herrera, perdón. Me gustaría preguntarte, ¿consideras que realmente toda esa intensidad con este tema, toda esa lucha que hacemos desde afuera, toda esa libertad que pedimos, todas las concentraciones que hacemos, todo lo que intentamos movilizarnos por la libertad de los presos políticos, cambia algo? Mira, te voy a responder primero con una frase que sí, que yo tengo una característica quizás sea negativa, ¿no? Que soy muy reiterativo a veces en las cosas que digo. Yo le digo a la gente, cuando se habla de solidaridad y respaldo de fuera, le digo, mira, el preso no pregunta qué me traíste, el preso pregunta cómo está la cosa. Y en el cómo está la cosa viene implícito que lo más que alimenta el preso es precisamente la solidaridad. Si no hubiese sido por Martín, por Orlando Gutiérrez, por Yanicé, por ustedes, por las personas, por Luis Alberto Lacalle, por esa solidaridad, yo estoy convencido que yo no estuviera hoy aquí. Si yo no hubiera vivo, si yo no hubiera tenido una hermana como Berta Antunes, que echó pie en tierra, no solo por mí, sino por muchos presos que algunos ni conoció personalmente, no estuve. La dictadura sí es cruel, Carla, la dictadura es cruel, es nefasta, es mentirosa, es manipuladora. Pero ojo, como decimos en el argot cubano, la dictadura juega con la cadena, pero no juega con el mono. En la medida, y esto que te estoy diciendo ahora, es que se extienda para ti, madre, para ti, esposa, para ti, hija, para ti, hermana, que estás hoy escuchándome. Lo que más fortalece a un preso es sentirse solidario. Lo que más lo debilita moralmente es sentirse abandonado. Y el régimen, fíjate, las personas que, como en mi caso,
tuvimos la oportunidad de recibir apoyo. Hasta nosotros nos decían, están solos, nadie se acuerda de ustedes. Ahora imagínate los que no tienen. Yo creo que sin el exilio, sin ustedes, porque mira, te voy a decir algo y no es para minimizar el impacto del exilio cubano, de acá del exilio. Y quiero que me entiendan bien. Cuando la solidaridad viene de una persona que te conoce, que ha compartido la vida contigo, ya sea familiar o de otro tipo, con una persona que es cubana, tú la sientes. Pero cuando la soledad viene de una persona que tú no sabes ni quién es, ni nunca has visto, ni es de tu color, ni tiene tu acento, es de un país que tú ni conoces, como el caso mío que no he tenido la oportunidad de conocer a Uruguay, eso no te deja dormir. No sé, a lo mejor yo soy tan emotivo así, pero eso lo vivía yo. Cuando digo, bueno, ¿quién es Martín Egues? Es un representante, es un congresista, pero ¿de dónde este hombre? Entonces, ven acá, ¿quién es este? Y en Uruguay, y ese cartel, cuando me llevaron el cartel aquí que decía Fuerza Antunes, pero entonces eso me daba a mí, eso o me quitaba el hambre o me daba más deseo de comer. Y eso es lo que me alimentaba. Eso es lo que me alimentaba. No estar solo, no estar solo. Así que ante una pregunta como esa, yo te diría que esa soledad no solo es importante, lo que hacen ustedes, sino que es imprescindible. Y es lo que más fortalece la lucha y debilita el régimen, ¿oíste? Porque en la medida que se fortalece moralmente o se apoya moralmente a la víctima, se debilita el victimario. Negro, una pregunta. ¿Por qué crees que al día de hoy tenemos en toda América Latina distintos, en todos los países, lamentablemente, pero distintos grupos que romantizan la dictadura cubana? Porque hay que reconocer algo, Martín. Hay que reconocer algo. La izquierda, los comunistas, son incansables. Ellos tienen una pelea muy estratégica. Ellos trabajan desde la base. Ellos trabajan desde las universidades. Ellos se cuelan y penetran la cultura. Y ellos, mira, cuando aquí empezaron los negros americanos, y digo negro porque sabes que en algo nosotros no, eso de color, moreno, eso es eufemismo racista, no lo utilizamos. Cuando los negros americanos aquí, o sea, algunos negros americanos, comenzaron a destruir las ciudades aquí, ¿te acuerdas con el caso de Floyd y todo eso? Yo le decía a la gente, señores, estas personas eran los estudiantes hace 4 o 5 años. Esa gente le inocularon el sentimiento anti-Trump, anti-republicano, anti-americano, pro Che Guevara. ¿Me entiendes? Entonces, ese romanticismo que estás viendo es el resultado de un trabajo profundo, millonario. Alguien me dice, hay un intelectual que yo conozco que aprecio mucho, que no voy a mencionar su nombre aquí ahora porque trabaja en un importante medio y no quiero que lo... Él me dice, Antonio, ¿tú sabes por qué la izquierda está delante de nosotros? Porque la izquierda no tiene principio, ni tiene moral, ni tiene nada. La izquierda te roba una elección, te roba una propiedad, te hace fraude, te fusila, te denigra, y no tiene escrúpulos. Entonces nosotros, como sí los tenemos, nosotros como somos personas conservadoras, éticos, cristianas, entonces el trabajo de eso. Entonces yo creo que pero es importante también, está habiendo un despertar, y está habiendo un despertar importante. Y una prueba de ello es que hay muchos gobiernos democráticos, conservadores, que han venido triunfando en Latinoamérica, incluso en Europa. Yo creo que no solo la caída de la dictadura castrista puede estar cerca, sino que también estamos hablando de la caída de esa izquierda latinoamericana que tanto daño le está ocasionando al pueblo de Cuba y tanto apoyo le ha brindado a la dictadura castrista. Hace poco pudimos ver por las redes sociales a Alexander Díaz Rodríguez, que es un cubano compatriota nuestro, que es ex preso político, fue arrestado el 11 de julio en las manifestaciones masivas que hubo en toda la isla. Y cuando lo pudimos ver en las fotos, pudimos ver un antes y después en donde se reflejaba notoriamente las condiciones inhumanas en las que
pasan y en las que someten a los presos políticos en Cuba. Vos fuiste preso político, como ya lo dijiste, por más de 17 años. Y al principio de esta conversación estábamos hablando de que realmente no esperábamos otra cosa. Los presos políticos, si es que salen de la prisión, salen en esas características. ¿Qué sentiste cuando viste esa noticia de capaz recordar todo lo que viviste tú y tener que verlo también reflejado en más personas? Mira, el caso o la imagen, mejor dicho, la imagen de este muchacho es la representación clara, inequívoca, fehaciente de lo que es una dictadura. En todas partes del mundo, Carla y Martín, hay prisiones. En todas partes del mundo seguro que se violan los derechos humanos de una forma u otra porque siempre hay un guardia abusador, siempre hay personas que a costa de su... Pero el problema es que la violación de los derechos humanos en Cuba es de otra manera. Es una violación institucional, es el sistema el que te viola los derechos. Cuando tú ves el caso de este muchacho, tú no lo puedes mirar como un caso aislado. O sea, lo que es la imagen de este muchacho es la imagen de miles, de cientos de presos políticos y de presos comunes que languidecen por hambre y por desatención en una cárcel. Yo le digo siempre a Lilo Vilaplana, un amigo cineasta que escribió que hizo la película Plantado, le digo, mira Lilo, no hay pluma, no hay dramaturgo, no hay pintor, no hay poeta, no hay artista que pueda narrar, que pueda exponer con su arte la verdadera crudeza de lo que es una prisión. Yo te puedo aquí contar muchas cosas. Te puedo hablar de cuando me lanzaron perros, te puedo hablar de mil cosas, pero yo no te pudiera narrar el sufrimiento más grande, que es el sufrimiento psicológico. La impotencia, cuando ves que te golpea un hermano y no puedes hacer nada, cuando te enteras, cuando ves que un guardia mandó a un preso a que viole a otro, a que le robe los espejuelos, a que lo apuñale, cuando se satisfacen ante el dolor de una pérdida de un ser querido, esas cosas son inarrables e incomprensibles. Y cuando tú ves a una persona de en esas condiciones, ahí confluyen muchas cosas. Ahí no solo confluye el hambre, ahí confluye la desatención, el hacinamiento, todo. Porque la situación de una cárcel es mucho más difícil que la que tú puedes imaginar. Imagínate por un momento, Carla y Martín, 17 años de prisión. No voy a ponerme yo los ejemplos. 29 años y 10 meses de prisión, como mi amigo Pichi, que es el negro que más prisión política en el mundo ha cumplido, que en unos minutos nos vamos a ver. ¿Usted se imagina 29 años y 10 meses acostándote con hambre, levantándote con hambre, picándote los mosquitos, cucarachas en la comida, durmiendo en el suelo, bajo amenazas, un calor insoportable en horas del día y un frío que cala los huesos en horas de la noche? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillito. Yo estuve 9 meses, 9 o 10 meses, entre otras cosas, ¿no? Con un dolor de muela. Todo el mundo sabemos lo que es un dolor de muela porque los tres aquí somos adultos. Aunque Carla sea joven, si no ha tenido dolor de muela, por lo menos ha visto a alguien con un dolor de muela. Usted se imagina un dolor de cordal, un dolor de muela, noche por noche, y que venga el militar y te diga, vamos a un túnel para sacarte la muela. Dale, para que cuando llegue, ¿no? Pero tiene que ponerte la ropa de preso. Como, no, atrás. Y ahí sucesivamente, ahí. 9 meses hasta que tuvieron que ceder y llevarme el calzoncillo, sí. Entonces, yo he visto cosas espeluznantes, he visto hombres inyectarse el SIDA, el VIH, muchos inyectarse el VIH. Los he visto saltarse los ojos con aguja.
lo he visto clavarse clavos. Mira, te voy a contar una anécdota. Una vez yo me estaba muriendo en una huelga de hambre allá en Morejón. Y me acuerdo que mi hermana, preocupada, que no, tranquila, yo no soy el problema. Llévame en la silla de ruedas un momentico, porque estaba en la silla de ruedas. Llévame a ver un caso, que te voy a enseñar un caso que si tú no ves esto, tú no lo hubieras creído. Y se llamaba Camejo. Mi hermana me llegó y le dije, mira, tú ves este hombre, tiene clavos enterrados en la cabeza. Cualquiera se puede enterrar un clavo, Martín, ponerse un clavo y hacer así con un martillo. Cualquiera no. Pero bueno, pero tú te imaginas una persona enterrarse clavos con un zapato. El nivel de imagina. Y eso es un ejemplo. ¿Para qué? Tragar el ácido, comer el SIDA. Yo he visto, bueno, yo vivía una vez en un piso allá, o sea, este piso en los edificios de la prisión, que arriba estaban la gente que enfermos del SIDA. Y yo, y esa fiesta que hay ahí, están tocando, ¿no? Estaban celebrando que otros amigos le habían vendido la sangre para inyectarse. Ahora yo te digo la gran pregunta, ¿para qué lo hacen? ¿Para que lo liberen? No, no lo liberan. Lo hacen para hacer su tiempo menos difícil, para comer un poquito menos, para que le den un poquito menos de golpe, para tener una cochita menos con que taparse. Entonces, cuando tú ves que no hay opción, un hombre, Martín, que se inyecta el SIDA o se inyecta petróleo o se fecal en los brazos para que se lo corten, no para que lo suelten, sino para comer un poquito más de comida. Hombres que se cortaban la cara para en el trayecto a la enfermería recoger un cabito. Ya te digo, estas cosas contribuyen a todo eso. Esa imagen de ese muchacho no es solo hambre, esa imagen de ese muchacho es obstinamiento, golpe, desatención. He visto hombres que le han tirado una soga para ahórquese. No, no te piques ahí, píquetela aquí. Sí, los médicos así. El médico Fernando Lasaque, nunca se me ha olvidado. Yo estaba muriéndome en una huelga, primera huelga que hice en el año 90. Y me dijo, oye, lo que te voy a decir, Cantuli, yo soy más revolucionario que médico. Fíjate, entonces es un sadismo, es que no, a veces uno se queda corto. Yo he escrito dos o tres libros en la prisión, pero a veces, entonces los mismos presos me dicen, Antonio, está bueno el libro, pero no, aquí te faltaron cosas, porque es difícil, hay cosas que son increíbles. Y yo te digo a ti, Martín, si yo no hubiera estado preso, si yo no hubiera vivido las experiencias que yo soy víctima y testigo, yo no lo hubiera creído. Yo no lo hubiera creído. Porque que le den una patada a un hombre, una golpiza, tal, eso puede pasar en cualquier parte. Pero coger una persona después que estaba desmayada, seguirlo peleando, arrastrarlo, desnudarlo por todo, mandarlo a que lo viole, introducir una tonfa por el ano a un hombre, a un preso, instarlo al suicidio, alegrarse de que se le muera la familia, decirle, como me dijeron a mí, no, si no te pones la ropa no puedes ir al funeral de tu mamá. Esto, no te digo, y aún así, yo no creo que ha sido el sentimiento de odio lo que me sostiene. Me sostiene el amor a los principios, el amor a la causa. Mira, la persona que más desprecio yo, y no voy a decir odio porque es que no es esa palabra, es mi prima hermana. Esa persona la desprecio más yo que a Raúl Castro. ¿Por qué? Porque esa persona es la hija actualmente hoy, para que sepan, para que cojan el nombre, se llama Miriam Nicado García. Miriam Nicado García, la rectora de la Universidad de La Habana hoy en día. Esa señora cogió los restos de mi madre, los huesos de mi madre y los botó en la tumba de la familia. Entonces, ustedes creen que puede haber justicia, que puede haber perdón contra esos criminales? Que a mí no me mueve el odio. Ellos asesinaron a mi madre, ellos la asesinaron. Yo me logré fugar de una cárcel y llegaron al lecho moribundo de mi madre con un revólver en la mano. Dijeron, señora, si no entrega a su hijo, le vamos a dar un disparo. Y ahí le provocaron la muerte de mi madre. No murió ahí, pero murió a los 2 o 3 días. Y me dijeron, no hay, si no hay ropa, no hay, pues no hay. Y así, disculpen que a veces uno se... Tiene una historia muy dura, Túnez. Y no es la más dura, y no es la más dura. Hay muchos y muchos que han sufrido, mucho más que yo. Y la historia no se conoce. Esto igual que la música, maestro, que no siempre los más famosos, los más conocidos son los mejores. Pero te digo que esto que te cuento
no es mi vivencia, es la vivencia del pueblo, es la vivencia de las víctimas, es la vivencia de los que luchan, que son muchos. Mirá, casualmente hace poquitos días hay un profesor que está viviendo en Uruguay hace unos años, Dagoberto se llama, que se hizo muy viral un discurso de él que en el Parlamento, a raíz de una actividad que hubo en Uruguay hace semanas atrás, él tomó la palabra y su oratoria fue viral en redes sociales, fue una locura. Que hizo un discurso muy visceral de lo que él vivió y lo que él siente como exiliado hoy viviendo en Uruguay. Y estuvo la semana pasada en uno de los programas, o en el programa más escuchado de radio aquí en Uruguay, y casualmente hizo referencia a ti, porque es paisano tuyo, y decía que por aquellos tiempos el opositor o uno de los opositores más duros que tenía la disidencia era Negro Antunes. Y yo después le escribí y le dije, vale, es mi hermano mío con el que acabas de nombrarlo. Y él contaba su historia, y claro, acá en Uruguay ya hay como 50.000 cubanos como Carlas que viven en Uruguay, y detrás de cada uno de ellos hay una historia durísima también, ¿no? De desarraigo, de dejar su familia, sus casas, sus cosas, porque nadie exilia porque quiere o por hobby, simplemente, o sea, hay una historia o hay causas que lo empujan a uno a irse de su país, de su patria, y en este caso en busca de libertad, como el caso de todos ustedes. No, mira, y hablando disculpa que te interrumpa, Sí, dime. para que no se nos vaya el hilo, porque hablaste del exilio. Ahora la gente dice, bueno, ¿por qué me fui yo? Eh, Dios y quienes me conocen saben las circunstancias que me fui. Tú sabes lo que es Martín, pues que me hayan torturado a mí, ¿saben? Pero a mi hija. Mi niña tenía cuatro meses, Martín, 4 meses de edad. Cuando mi hija nace aquí, porque mi hermana, que esa tiene una visión, que eso vaya a qué decirte, mi hermana se da cuenta de que mi esposa está siendo atendida, o sea, atendida en comillas, por la doctora que encabeza los actos de repudio. La mamá de mi hija tiene que atenderse en la clínica donde salen los actos de repudio contra mi casa. Entonces, bueno, yo tenía cuando eso 53, 54 años o 52 años y yo no había podido tener hijos porque me consagré tanto a la lucha. Bueno, ok. Y vamos para que dé a luz aquí, para que pare aquí en Miami y nosotros nos regresamos a Cuba. Mi hija nació el 17 de mayo del 2017 y nosotros el 30 de junio, ya estábamos en Cuba. Y cuando llegaron ahí, ¿tú sabes lo que le hicieron para presionarme? La botaban de los hospitales, no le daban las vacunas, se las negaban. Le negaron el derecho a ser ciudadana cubana y no me quedó otra opción. ¿Sí? Con el dolor de mi alma tuve que abandonar Cuba, pero a Cuba no la he abandonado. Salí de Cuba, pero Cuba sí me queda en mi corazón. Y ahí voy a regresar así mismo. Yo me acuerdo de toda esta historia porque la seguí muy de cerca, porque seguíamos tu caso, evidentemente. Algunos amigos nuestros en algunas misiones que de Uruguay se hicieron para Cuba en apoyo a la disidencia, capaz que te acordás de Cristian, estuvo por tu casa, sí, que habías escrito ni me callo ni me voy en las paredes, en la puerta de tu casa. Bueno, tantos amigos en común que tenemos que de acá fueron a apoyar a gente como tú que estaba jugándose la vida día tras día luchando contra el régimen castrista. Y a raíz de todo esto, yo me pregunto y te pregunto, ¿crees que es posible una transición democrática pacífica en Cuba? Mira, Martín, no es que sea posible, es que es inevitable, es necesaria, es imprescindible, es algo que urge hacerla. Ahora, el problema está en de la forma que se debe hacer. Si es como Venezuela, no la quiero. Si vamos a cambiar, si una transición se va a interpretar como el cambio de una persona por otra, no es justa. Es como tú llegar ahora allí en los años 80 y pico, llegar a Colombia, arrestar a Carlos Leder y dejar a Pablo Escobar. Es como llegar a Cuba, arrestar a Ramiro Valdés y dejar a Raúl Castro. No. El caso de Cuba es diferente a los casos de Venezuela. Cuba es una tiranía institucionalizada. En Cuba han habido muchos fusilados. En Cuba hay una tiranía institucionalizada. En Cuba ha habido miles y miles de víctimas de un régimen y en Cuba hay muchas heridas que sanar. Además, otra cosa, y esto quizás no le guste a alguna gente oírlo, porque ahora se confunde el conservadurismo
y la derecha con, no sé, para mí la derecha no se llama Donald Trump, para mí la derecha no se llama nada, para mí la derecha se llama derecha. Y yo creo que un proceso de transición que no incluya a los actores cubanos, y cuando digo cubanos, no estoy hablando solamente de los que viven en Cuba. Actores cubanos es Carla, actores cubanos es Orlando, actores cubanos es el exilio, de dentro y fuera, no puede ser, no puede ser completa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, no voy a hacer como decimos, como digo yo a veces, hay que tener cubano, como decían, bueno, nuestros abuelos decían, hay que tener cuidado, no voy a hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Y hay que tener mucho cuidado con qué se le pide a la dictadura, no voy a hacer que te lo conceda de esa forma. Hay que tener mucho cuidado con las reformas, Cuba necesita cambios, pero cambios reales, cambios profundos. Y esto no es un llamado a la violencia, esto es un llamado a la justicia. Yo puedo, que no lo quiero hacer ni lo voy a hacer. Yo puedo perdonar a los que me torturaron, yo puedo perdonar a los que torturaron a mi madre, o me lanzaron perros, o me han bayoneteado, pero yo no soy quien para perdonar a los que asesinaron a Osvaldo Payá, a los que mataron a Laura Poyán, a los que han expulsado a los jóvenes de las universidades. O sea, que el perdón es algo personal y privado. Entonces hay que tener mucho cuidado, no voy a hacer que el desespero, la euforia, nos vaya a realizar un mal proceso de transición y nos vaya a pasar el putinismo que hay en Rusia o las botellas que hay en Nicaragua, que hubo en Nicaragua. Nosotros queremos una transición real y verdadera para que se acabe esto ya, para que se acabe el sufrimiento, para que se acabe el odio. Todas estas cosas para que se acaben tiene que haber un proceso real de transición. Y en esto es un tema bastante complicado, bastante complicado. Quizás ocurra este año, quizás no ocurra, pero nosotros los cubanos no podemos dejar que nos permitan que nos pasen gatos por liebre. Uno de los principios básicos de cualquier transición es la exclusión del Partido Comunista de la vida política del país. O sea, un partido, una ideología que promueva el sentimiento antidemocrático. Una transición tiene que ser un proceso real. No podemos tampoco la familia Castro es que no puede, hay muchas personalidades que dentro y fuera de Cuba creo que están preparadas para participar, deben participar, no se deben excluir Justamente me gustaría hacerte una pregunta y ya voy a introducirla a la pregunta, más que hablando como entrevistadora, hablando como cubana, que me he sentido un poco, no sé cómo explicar el sentimiento, pero me ha tocado un poco ver por las redes sociales a Sandro Castro, nieto de los Castro, darle comida a personas del pueblo y hacerse pasar como una persona que está a favor de la transición, como una persona que no está de acuerdo con la revolución, o como una persona que no se beneficia de la revolución, inclusive en su entrevista en donde muestra su refrigerador diciendo que es un refrigerador normal que solamente tiene cervezas cuando un cubano de a pie, un cubano del pueblo, no puede ni siquiera tener una cerveza en su casa porque no tiene ni siquiera comida común para comer, no va a tener gustos para darse. Y eso la verdad es que me movió un poco de sentimientos. Vos has sufrido mucho, sufriste 17 años de cárcel y como vos contabas, siempre sabemos que hay una historia peor que la que nos ha tocado vivir. ¿Crees que después de tanta represión, tantos abusos, tantas amenazas, como decías, esa tiranía institucionalizada, crees que podemos construir una Cuba sin memoria? No, imposible. Eso es una traición. Que eso sería traicionarlos, traicionar a las víctimas. Mira, el mismo ejemplo que mencionaba Sandro Castro, eso es la única palabra, oportunismo. ¿Dónde estaba Sandro Castro cuando asesinaron a Osvaldo Payá Sardiña? ¿Dónde estaba Sandro Castro cuando nos torturaban en la cárcel, cuando golpeaban a las damas de blanco? ¿Dónde estaba? Disfrutando la vida, disfrutando de los recursos del pueblo, y ahora que está viendo que el zapato le va a apretar y que van a jugar
a su familia y que esa tiranía de la que él tanto vivió durante tanto tiempo está colapsando, claro que asume esa posición. A mí me gustaría recordar algo, nuevamente no como entrevistadora, sino como cubana, y es que en el año 2020 y algo, no me acuerdo muy bien la fecha, 2021 para adelante, no voy a decir fecha exacta para no errarla, pudimos ver un video de Sandro Castro en donde está en un Mercedes y en donde está haciendo énfasis en que tiene un Mercedes, en la plata, en el no sé qué, video que circula por todas las redes sociales y después sale a pedir disculpas, lógicamente se le notaba que estaba leyendo, diciendo que el auto ni siquiera era de él, que era de un amigo, no sé qué tipo de amigos tiene Sandro Castro, porque en Cuba ese tipo de autos de alta gama no son los que abundan, y además diciendo que no era un video para publicar, era un video para tener guardado. Considero entonces que el régimen y todos los que participan y administran el régimen son tan culpables, porque como dice el dicho en Cuba, está el culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Porque él aguanta la pala. Sí. No, 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 no podemos, o sea, no podemos ser un individuo lleno de odio ni llenos de sentimientos de venganza, pero sí tenemos que ser justos. Los represores de hoy no pueden ser los reformadores del mañana, porque tenemos que respetar a las víctimas y tenemos que respetar el sufrimiento de los miles y miles que han sufrido y aún sufren. Vendrán muchos Sandro Castro, vendrán muchos de ellos, ¿entiendes? Y Muchos vendrán en este Delcy momento. Rodríguez. Exactamente, pero no podemos permitirle eso, no podemos permitir, y tenemos que levantar la voz. Y el sentimiento, vuelvo a repetirte, el apuro, el desespero, no nos puede a nosotros cegar. Bueno, Negrito, antes de pasar a la parte final de la entrevista, porque todo tiene un final y el nuestro se va acercando ante esta linda charla, que ya es costumbre que Carla hace un ping-pong a los entrevistados, que son unas preguntas que se contesta con sí o con no, y eventualmente si necesitas argumentar en alguna de ellas, te vamos a pedir que sea lo más conciso posible. Pero antes de eso, quería hacerte la última preguntita, la del estribo, como decimos acá. Hace pocos días ahí en Miami, varias organizaciones del exilio, encabezadas un poco por lo pronto en la foto por Orlando Gutiérrez y Rosa María Payá, pero en representación de muchas organizaciones, presentaron un documento que es la transición o el camino hacia una transición democrática en Cuba, ¿verdad? Tú apoyás este documento, sos parte de esa iniciativa. ¿Qué comentarios tenés para hacernos al respecto de eso? Mira, yo no, a ver, no soy parte, bueno, no creo que sea parte de la iniciativa porque no se me comunicó, pero bueno, yo todo lo que sea en aras de la causa, todo lo que sea para el cambio y la transición lo apoyaría. Creo que todos los esfuerzos son válidos, todos los esfuerzos son loables y creo que lo que más se necesita en estos momentos es precisamente iniciativas como esa, que vayan encaminadas a buscar el consenso entre todas las fuerzas democráticas, porque nosotros, a los cubanos, y esto es sin querer excluir a nadie que no haya nacido en Cuba, creo que los cubanos somos los más perjudicados en esta batalla y creo que los esfuerzos son buenos y son loables y me gustaría que tuvieran más, que se abrieran estas iniciativas un poco más, tanto a los sectores del exilio, a los grupos del exilio, como a la gente que están dentro de Cuba. Creo que eso sería una manera de cubanizar. Hay un amigo que no le gusta mucho que use esa cifra, esa terminología, cubanizar o desamericanizar un poco el tema de Cuba, porque yo creo que el tema de Cuba merece cubanizarse más y no cometer errores del pasado. Así que mi apoyo para eso y para todas las iniciativas encaminadas a cambiar, a derrotar la dictadura. Muy bien, hermano. Entonces, ahora va a ser el turno de Carla, en donde empieza a dispararte las preguntas del ping-pong y respondes con sí o con no. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntarte si crees que la represión en Cuba aumentó a partir del 11 de julio del 2021. Sí, aumentó, claro. ¿Crees que el miedo sigue siendo una principal herramienta para el régimen cubano? Sí, ¿Crees que la gente en Cuba sigue teniendo miedo, la mayoría de la población, de hablar libremente? no.
¿Crees que el exilio cubano ha sido clave para sostener la causa democrática? Claro, siempre. ¿Crees que el régimen, no solamente hoy, sino a lo largo de estos 67 años, le ha temido más al Internet que a las mismas armas y a la guerra? Sí, sí. No absolutamente, pero sí. ¿Crees que la comunidad internacional ha sido demasiado tibia con Cuba? Demasiado tibia con Cuba. Cómplice. ¿Crees que podrás ver una Cuba libre en vida? Es mi anhelo, mi sueño, claro que sí. Bueno, me gustaría, para cerrar, si tuvieras hoy 30 segundos frente a cada joven cubano dentro de la isla, dentro y fuera de la isla, porque eres una personalidad muy importante también para el exilio, ¿qué le dirías? Aquí en el pueblo, Al pueblo cubano, a la juventud cubana y a todos los que te pueden escuchar desde el exilio. le quisiera decir muchas cosas, pero bueno, son 30 segundos. Eh, que solo la prosperidad, el bienestar, la libertad, el goce, la paz, la civilización, el respeto es posible bajo un sistema democrático. Que cualquier sacrificio que hagamos por la libertad es insignificante en comparación con la libertad misma. Que la mayoría de las personas, de las generaciones que estamos en esta lucha, somos nacidas ya dentro de la más llamada revolución. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser sumisos o esclavos a esa dictadura. Que la libertad, como decía Martí, cuesta muy cara, que es preciso resignarse a vivir sin ella o conquistarla a su precio. Que nosotros tenemos que vivir orgullosos, nosotros vivimos orgullosos de nuestra lucha, pero pensemos en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, en nuestros hijos, cuando te pregunten, cuando comiencen a salir las cosas, los fusilamientos, los maltratos, las prisiones, te pregunten, papá, tío, abuelo, ¿y qué tú hiciste en ese tiempo? Para que no tengas que bajar nunca la cabeza. Para terminar, eh, te voy a llevar un poquito más allá de 30 segundos para que vos puedas dejarle un mensaje y acá voy a ser bien específico. En Uruguay hay 50.000 cubanos que están viviendo en nuestro país, que han elegido Uruguay como un país para echar raíces y salir adelante y, bueno, forjar su vida aquí. Carla se ha sumado al Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, junto a su madre y otros amigos cubanos en los últimos meses. Y nos ha pasado, y acá es que vengo a hacerte el pedido, tu mensaje. Hay muchos cubanos que están viviendo en Uruguay que tienen familia en Cuba, y vos sabés muy bien eso del miedo que el régimen impone a quienes viven allá y que se traslada muchas veces a quienes ya en tierra y en países de libertad a veces tienen temor a acompañar una manifestación, a subir un tuit, a subir un posteo, a hacer un video, por las dudas de que a sus familiares en Cuba les pase algo. Y entonces siguen autorreprimiéndose y guardando silencio, aún queriendo gritar desesperadamente por la libertad de su país. A esa gente que seguro nos está mirando, ¿qué mensaje le podías dejar, mensaje final como cierre el programa, a todos esos compatriotas tuyos que están por dar un paso, por aún no se animan a sumarse a esta lucha por la libertad y a unir su voz a tantas voces que se han unido hoy en toda América Latina y Uruguay no es la excepción, a pedir por la libertad y la democracia en Cuba? Voy a hablar claro y le voy a hablar un poquito fuerte, pero le voy a hablar claro. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No se puede estar en el medio de la secta. Se está a un lado o se está en el otro. Se está con el bien o se está con el mal. Se es cómplice o no se es. Se es cómplice o no se es. Es imposible. Yo he visto muchas personas que como ustedes, por la persona que me estoy dirigiendo a ella, dicen, no, yo no me meto en política. Sí, no te metes en política para levantar la voz por un preso, pero sí te metes en política para pedir asilo político. Sí te metes en política para optar por los beneficios que brinda un asilo político. Señores, la única forma que se puede vivir a plenitud, la única forma que podemos mirarlo de frente a los ojos a las personas es viviendo con dignidad. Y cuando tú
por un incentivo material, económico o financiero, faltas a esa verdad, faltas a esos principios, no vives dignamente. No vives dignamente. Sé que es difícil, sé que nosotros, los que nacimos con la mal llamada revolución, y tenemos ese miedo, ese temor, esa doble moral que nos enseñaron en la mente. No la traigamos al mundo libre. No la traigamos al mundo libre. No la traigamos a un lugar donde ni hay CDR, ni hay federación, ni hay Partido Comunista. No. Vivamos vivamos libertad. O sea, vivamos en la libertad, valga la redundancia. No seamos cómplices. Entonces, si temes ejercer la libertad o que los tuyos la ejerzan, no está siendo justo. Estás contribuyendo a que sigan reprimiendo, a que sigan encarcelando, a que sigan coartando la libertad de esos que están allí, que están ahí dentro de Cuba. Porque mientras tú no luchabas, mientras tú estabas en silencio, habíamos muchos cubanos dejando los mejores años de vida en las cárceles cubanas. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es, repito, contribuir de una forma u otra a la libertad. Y una forma de contribuir es precisamente siendo digno, llevando la verdad. Y por eso no vas a sufrir ningún tipo de represión. Y si la sufres, al menos te da que dar la convicción de que lo vas a hacer por algo justo. ¿Y el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba es una buena herramienta para eso? Bueno, y ya, eso es lo que te iba a decir. Allí en Uruguay, en la República Oriental de Uruguay, hay organizaciones, pero hay una que destaca por la sinceridad, por el dinamismo, por el compromiso, y es el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, que no nació ayer, después del 11 de julio, que no nació ayer después de tarde, no, que lleva años luchando cuando muchos no creían, cuando muchos temían. Pues súmate a ellos. Ya no son tan jóvenes muchos, algunos de ellos. Algunos les brilla ya la cabeza. Pelo tenemos. Pero tienen la juventud en el corazón y en el pecho. Así que un abrazo a todo el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. Ahora no sé por qué estoy recordando a muchos que verdad que me visitaron. No quiero hablar mucho por acá porque hay cosas fuimos varios. Pero muchos. Todo, a ti, a todos los que de una forma u otra han hecho por Cuba. Y cuando digo hacer por Cuba, no solo es coger un rifle o aparecerte en La Habana o ir en casa de Martín, no. Hacer por Cuba es cuando compartes estas transmisiones. Hacer por Cuba es cuando llamas al Comité Uruguayo. Hacer por Cuba es lo que está haciendo Carla. Hacer por Cuba es el proselitismo, la labor permanente. Porque para luchar no tiene que ser solamente en el primer frente de la batalla, no. Tú luchas cuando eres solidario. Tú luchas cuando compartes una publicación. Tú luchas cuando ayudas a desmentir una mentira de la dictadura. Tú luchas cuando vas a Cuba y a la libertad en tu corazón. Y quiero que sepas que luchando por la libertad de Cuba, luchando por los presos de Cuba, estás luchando por la libertad de todo el continente, de todo el mundo y sobre todo de las personas que están privadas de libertad por luchar contra el comunismo en cualquier parte del mundo. Así es, mi hermano, nosotros somos como lema, luchar por la libertad ajena, reafirma la nuestra, y eso es lo que nos mueve. Antunes, le mandamos un fuerte y apretado abrazo a la distancia, te queremos mucho, ya lo sabés, lo tenés claro, es un placer y fue un placer para nosotros haber tenido este intercambio contigo hoy, así que de mi parte te mando un gran abrazo y estamos siempre a la orden. Te agradecemos demasiado, en lo personal un placer haberte conocido, muchas gracias por haberte hecho los minutos para poder estar acá con nosotros, y me gustaría recalcar una frase que dijiste y que hicimos mención a una canción, y es que creo que a los cubanos a veces se nos olvida que Cuba es nuestra, porque como lo dijo una valiente mujer el 11 de julio, Cuba es de los cubanos, y los cubanos no somos esos que secuestraron Cuba, los cubanos somos el pueblo, y es que nosotros nos fuimos de Cuba porque nos tuvimos que ir de Cuba, pero Cuba nunca se fue de nosotros ni nunca se va a ir tampoco. Patria y vida, y libertad. Un abrazo. Cuba va a ser libre porque lo merece y porque lo necesitamos.